Cuando hablamos de defensa técnica, podemos remitirnos inicialmente a un concepto que es la seguridad perimetral. ¿Qué es la seguridad perimetral? Es ese enfoque que permite establecer un control entre la red corporativa o la red de la entidad y el internet o todo lo que se denomina ciberespacio, para garantizar que todo el tránsito de información que existe desde y hacia nuestra red está vigilado, está protegido y está monitoreado para evitar que se envíe o se reciba información de alto riesgo, así como también que se controle la salida de los datos que puedan ser información confidencial y que puedan llegar a terminar en una fuga de información. Entonces, este punto de nuestra red es la frontera, es ese perímetro que establecemos para garantizar que nadie externo, nadie ajeno a nuestra organización puede infiltrar nuestra red y que nosotros desde adentro no generemos tampoco amenazas ni exposición de datos hacia internet. Entonces, cuando hablamos de seguridad perimetral, nos vamos a ese elemento que está ahí en el muro, pues en la frontera, y que se asemeja precisamente a eso, un muro de contención, que es lo que se denomina un firewall o un cortafuegos. Ese firewall o cortafuegos está también estructurado con una serie de elementos que alrededor de él brindan otras capas de protección desde la red local hacia el internet y desde internet hacia la red interna. Ese tipo de componentes que en conjunto con el firewall, cuando nos hablen entonces del firewall, ya sabemos que se están refiriendo a ese elemento que está compuesto por hardware y software que protege mi red, y también está acompañado por otra serie de elementos que ayudan a que su trabajo sea realizado óptimamente. Algunos de esos elementos ya vienen hoy día integrados en esos dispositivos que se conocen como firewall. Para otras tecnologías existen componentes adicionales independientes que se pueden implementar, como los que vemos aquí en pantalla. Entonces, el firewall como tal, que es ese muro que va a filtrar qué entra y qué sale, está acompañado de elementos como el anti-phishing, que nos ayuda a detectar situaciones de riesgo asociadas con el envío o la recepción de correos y mensajes de correo electrónico que puedan tender al fraude. Temas como el anti-spyware, que es ese software malicioso que se encarga de enviar a internet todo lo que yo hago a nivel de navegación y uso de componentes web dentro de mi sistema. Este tipo de plataformas anti-spyware ya vienen integradas y lo que hace es evitar que se instalen sensores, por decirlo de alguna manera, maliciosos que vigilen todo lo que yo estoy haciendo, que es precisamente el objetivo de este software, espiar lo que yo hago. Los filtrados o los sistemas de filtrado web que evitan que nosotros nos conectemos o visitemos páginas o sitios web con contenido inadecuado o de alto riesgo. El antivirus, hoy día digamos más que antivirus, es un control avanzado de amenazas que evita que yo pueda caer presa de un software que no ha sido catalogado, que la plataforma como tal de antivirus interna pueda llegar a detectar, pero que desde el perímetro de mi red yo puedo también identificar a través de una serie de características. Y asimismo otros componentes como los sensores de prevención y detección de intrusos, la misma prevención de ataques, hoy día muy utilizada por lo que se llaman ataques de denegación de servicio distribuido. Y es que los ciberdelincuentes vemos en la primera sesión, en donde muchos de ellos afectaban directamente la información a través del secuestro, la vulneración de métodos de autenticación, la suplantación de sitios web, la inserción de software malicioso para hacer criptominería, entre otros. También hoy día uno de los métodos más importantes de presión que ejercen los cibercriminales frente a una red corporativa es denegar el servicio. ¿Eso qué es? Es tomar muchas máquinas, muchos computadores o muchos dispositivos conectados a internet y darles la orden de que se conecten en un momento determinado de tiempo, todos al tiempo, a una página o a un sistema de alguna entidad que esté públicamente expuesto en internet, lo cual haría que se genere un colapso o una sobredemanda de las conexiones que puede soportar y tumbar el servicio. Entonces, el firewall hoy día ya cuenta con capacidades desde esa protección anti-DOS, como se llama por alusión a los ataques de denegación de servicio, el Denial of Service, que evitan
que la carga que llega a partir de esas múltiples conexiones malintencionadas que se pueden generar tumben mi red. Entonces lo que hace es controlar esas conexiones, desviarlas, bloquearlas o limitarlas, apoyándose en otra serie de componentes también que pueden ser adicionales, como por ejemplo los dispositivos de balanceo de carga. Entonces eso es un equipo o un software o una plataforma, porque ya hoy día con todos los servicios en nube hay una cantidad de proveedores que ofrecen este servicio en nube, que lo que va a hacer es recibir toda esa cantidad de peticiones que llegan a mi red y distribuirlas en distintos lugares o en distintos servidores que son provistos por ellos mediante el servicio, para disminuir el impacto de esa carga. Entonces es lo que se llaman soluciones anti-DOS, que hoy día son muy utilizadas porque parte de lo que hacen los cibercriminales a manera extorsiva también, cuando no se puede materializar un ataque o cuando no se puede materializar el pago de un, amenazar y extorsionar bloqueando los sitios de las entidades. Entonces el perímetro como tal de seguridad es un componente muy importante, es la primera barrera de protección que yo tengo desde el exterior hacia el interior de mi red, y está construida desde lo que se llama el concepto de defensa en profundidad, que ya vamos a hablar. Adicionalmente, dentro de todo lo que tiene que ver con el filtrado de contenido y acceso a sitios web, es un tema que impacta directamente también el riesgo, no solamente por la productividad que podría verse impactada si yo dejo abierto YouTube, Facebook, redes sociales, etcétera, plataformas de streaming, música, etcétera, para que las personas se conecten, sino que permitiría también que se materialice un vector de riesgo, y es el utilizar sitios que muchas veces tienen adicionalmente una cantidad de publicidad importante y que por lo general realizan instalación autorizada de componentes para vigilar todo lo que se realiza a nivel de la navegación del lado del usuario. Entonces, por eso existe ese control de navegación, por eso muchas veces cuando nos establecen ese control y decimos, no, pero yo ahora no puedo entonces ni siquiera hacer la transacción en mi banco porque no puedo entrar a mi banco, no puedo ver las noticias, no puedo entrar a redes sociales, la respuesta no es simplemente a través de un capricho que ha tenido el área de seguridad o de riesgo del ministerio, sino que parte de los controles preventivos que hay que establecer son precisamente la restricción del acceso a sitios web que podrían generar un riesgo. No es que la entidad quiera aburrir a las personas para que no vean nada de contenido en internet ni nada por el estilo, sino que se haga un uso apropiado de los recursos y se mantenga el control del riesgo. Por eso hay algunas entidades en donde existen cuotas de navegación, en donde a los funcionarios en general, desde la alta dirección hasta el nivel más básico de la operación, se les asignan unas cuotas de navegación, cuotas que se utilizan para hacer la transacción en el banco, ingresar, seguramente hacer alguna validación en plataformas externas, los portales educativos de los colegios de nuestros hijos, etcétera, pero en unas cuotas de tiempo específicas. Es como lo que más se está utilizando hoy día para no restringir totalmente el acceso a Internet. Y esto tiene una razón de ser, y es que el tener habilitado el acceso a Internet de manera abierta totalmente supone un riesgo demasiado amplio para la entidad, y es un vector que se busca mitigar. Ese vector que se busca mitigar está relacionado con el concepto de defensa en profundidad. Este concepto que veíamos cuando hablábamos de gobierno de datos, y está relacionado con un concepto de defensa militar, en donde lo primero que se debe proteger es la capa más externa, en este sentido la protección perimetral de lo que estamos hablando, que es la frontera con Internet. Luego de ahí en adelante ir estableciendo la protección hacia la red interna, pasando por los servidores, las bases de datos, todos los elementos de telecomunicaciones, etcétera, hasta llegar a la protección de las estaciones de trabajo. Entonces, ese concepto de defensa en profundidad, lo que yo hago es establecerlo de cara a proteger el activo más interno de la organización, pero pasando desde la frontera hacia adentro, estableciendo unos controles de seguridad por capas, precisamente para garantizar que estoy creando esos perímetros o esos anillos de seguridad que debo establecer para garantizar que nadie puede infiltrar mi red. Si yo me centro en proteger primero los equipos internos, puede que esté dejando un riesgo
a través de las puertas abiertas que en la conexión desde internet se pueden dar hacia la red de la entidad, y asimismo generar unos vectores adicionales que no voy a poder controlar. Por eso, cuando yo construyo la casa, lo primero que hago es ponerle puertas, ventanas, y luego empiezo a ponerle las puertas de adentro, y luego empiezo a ponerle unos cajones para guardar mis artículos de valor, y voy llegando así a lo más interno a través de esos controles de protección. Pero siempre lo que hago es blindar inicialmente el perímetro. Ese concepto de defensa en profundidad, y que veíamos cuando hablamos de gobierno de datos, es muy relevante hoy día porque nos estamos volcando ya a que las estructuras de seguridad de las organizaciones a nivel tecnológico, si bien parten desde el perímetro, desde esa capa externa que es la primera que yo debo blindar, para construir todo lo que hacia adentro debo establecer, hay una unidad fundamental que son los datos. Esos datos que me deben permitir a mí establecer ese control de flujo de información, de transmisión de información, de procesamiento de información, y que en la medida en que voy escalando en cada uno de ellos hasta llegar a ese perímetro, voy a pasar por las condiciones de seguridad que deben existir en las aplicaciones, en los servicios internos a través de todas las granjas de servidores, en todo lo que tiene que ver con dispositivos de telecomunicaciones de mi red. Llego al perímetro de manera lógica y también provee una serie de condiciones de seguridad física que deben existir. Digamos que todas las instalaciones hoy día en donde se desarrollan las distintas actividades, no solamente de tipo tecnológico, sino como parte pues de los procesos de la entidad, deben tener también unos controles físicos, que es uno de los dominios de la norma ISO 27001 que también se trabaja. No todo es tecnología, recordemos, y ese perímetro físico también me brinda a mí la posibilidad de bloquear accesos no autorizados. Entonces ustedes saben, por ejemplo, que el acceso hoy día a las instalaciones del ministerio son bastante restringidas, hay que tener una autorización, hay una validación por un equipo de seguridad física compuesto por toda esta empresa de seguridad y vigilancia, en donde los guardas hacen la validación de para dónde voy, qué equipos llevo, con quién tengo reunión, y si no estoy autorizado sencillamente no puedo ingresar. Entonces, adicional a ese perímetro lógico, también establezco unos perímetros físicos de acceso, y todo eso siempre soportado por un esquema de políticas, procedimientos y concientización, que es lo que denominamos el gobierno de la seguridad digital, que son los lineamientos que se deben cumplir. Y así en cada uno hay unos componentes ya mucho más específicos que serán abordados seguramente en la medida en que sobre mí recaiga esa responsabilidad como área de tecnología o área de infraestructura o de seguridad o administrador de las plataformas tecnológicas. Cuando hablamos de ese concepto de defensa en profundidad y de ya todos esos vectores que la componen y que componen ese ciclo de acceso a la información desde la capa más externa a la capa más interna, tenemos que hablar de lo que se denomina la seguridad en las aplicaciones. Las aplicaciones hoy día son el soporte, digamos, desde un punto de vista fundamental para el desarrollo de cualquier operación. Nosotros nos movemos hoy día por aplicaciones, accedemos a aplicaciones, ingresamos información a través de aplicaciones, descargamos nuestra información a través de aplicaciones, luego ellas como tal brindan hoy día una capa de operación bastante amplia en lo que tiene que ver con todo el ciclo de operación tecnológico dentro de cualquier entidad, y también son susceptibles de una serie de vectores de riesgo. Entonces existen lo que se denominan unos agentes de amenaza, unos vectores de ataque que ya pueden estar previamente definidos dependiendo de cómo está construida la aplicación. Hablamos aquí de aplicaciones móviles, aplicaciones web, aplicaciones cliente-servidor y en general bases de datos y cualquier plataforma. Fíjense que incluso la ofimática se vuelve una aplicación. Lo que yo estoy utilizando todo el tiempo son aplicaciones, y por eso hablamos ahora en nuestro día a día de instalar aplicaciones, descargar aplicaciones, utilizar aplicaciones, porque todos se nos volvieron aplicaciones, y realmente es uno de los capas y uno de los vectores de acceso a la información más importantes. Esas aplicaciones pueden tener unas debilidades de seguridad que pueden estar dadas no solamente por eso que nosotros denominamos el front-end o lo que vemos de la aplicación, sino por lo que está atrás, en el backend.
lo que compone su infraestructura, sus bases de datos y todo lo que la soporta para que yo al final pueda hacer esa operación que necesito. Luego ahí debo establecer unos controles de seguridad, unos controles específicos que me ayuden a disminuir la posibilidad de que se materialicen esas brechas que me pueden generar inicialmente unos impactos técnicos, impactos a los recursos que componen la aplicación, impactos sobre las mismas funciones de la aplicación y que al final eso redunda en unos impactos sobre mi negocio o sobre la operación, en este caso, de la entidad en la cual llevamos a cabo nuestro rol. Entonces las aplicaciones, como les mencionaba, tienen algunas capas, ¿no? Las capas de presentación, las capas de proceso y las capas de datos. En esas capas de presentación, normalmente lo que vemos es lo que visualmente accedemos cuando vamos a ingresar a ellas, es decir, lo que a través del navegador o a través de la consola me presenta a mí como usuario de dichas aplicaciones. Ya detrás de eso lo que tenemos es una capa de procesos en donde tenemos los servidores y la infraestructura que componen esa aplicación, que es lo que de alguna manera ya administra las áreas técnicas, lo que tiene que ver con los servidores, con el desarrollo de las aplicaciones y con toda esa parte que no vemos, pero que está funcionando ahí detrás para que nosotros podamos utilizar cada una de esas aplicaciones. Puede ser la aplicación más simple, por ejemplo, para cargar documentos o digitalizarlos o acceder a una consulta de datos simplemente, y creemos que eso es algo que está ahí muy simple y que cualquiera podría hacerlo, pero realmente no. Detrás de esas aplicaciones hay toda una serie de componentes que deben ser protegidos, que deben ser administrados y que al final esos componentes contienen los datos, que es una capa adicional que se menciona dentro de ese backend, que es la administración ya de bases de datos, de todo lo que tiene que ver con esos repositorios de información en donde están los archivos que son los que permiten que yo tenga esa interacción y esa interoperabilidad de mi aplicación con otras aplicaciones, seguramente a través de lo que se llaman, por ejemplo, los famosos bus de integración. Esos sistemas que lo que hacen es concatenar una gran cantidad de aplicaciones dentro de un sistema core dentro de la organización y que me ayuda a mí a interactuar con todo sin necesidad de que yo tenga que estar almacenando la misma información entre uno y otro. Por eso la importancia de la integración de las aplicaciones hoy día debe ir en paralelo con los controles de seguridad que se establecen dentro de la capa final, que es lo que vemos como usuarios, y dentro de lo que se considera el backend o la capa interna. Estos sistemas también hoy día están evolucionando hacia lo que conocemos como aplicaciones móviles, cuyo funcionamiento, digamos que de alguna manera es similar, solo que aparte de esa capa externa, que es lo que llamamos el frontend o lo que vemos nosotros como usuario, por lo general la capa interna, que a su vez también tiene unos componentes de servidores, bases de datos, etcétera, utilizan también componentes como los web services o los servicios web, que ya están dados para que yo pueda establecer desde mi sistema operativo en dispositivos móviles, ya sea Android o iOS o cualquier otro sistema operativo para dispositivos móviles, pueda establecer una comunicación con esos servicios internos a través de esas aplicaciones móviles en donde se realiza toda esa programación y que es lo que se comunica con esos servicios web, que es en donde ya directamente la lógica del negocio existe y en donde yo puedo interactuar con los datos y, como les decía, con otras plataformas internas que pueden ser, como lo muestra acá el texto que vemos en pantalla, un CRM, como puede ser un sistema de carga de archivos, como puede ser un sistema de digitalización, un sistema de consulta hacia una entidad externa, por ejemplo, no directamente el ministerio, sino otra entidad, un ente regulador, etcétera. Y eso al final tiene una cantidad de componentes que hoy día están construidos sobre múltiples plataformas, múltiples lenguajes de programación. No sé a ciencia cierta cuántos lenguajes de programación existan hoy, pero son muchísimos. Conforme avanza el tiempo, se van creando más escenarios en donde las personas dedicadas al desarrollo de aplicaciones pueden establecer la creación de este tipo de componentes utilizando combinación de lenguajes de programación existentes o implementando sus propios lenguajes de programación. Recordemos que el lenguaje de programación lo que busca es desarrollar a partir de una sintaxis, digamos, lógica, una comunicación con la máquina, que al final la máquina está leyendo sobre ceros y unos, lenguaje binario, y pues a futuro sobre computación cuántica, lo que se denominan ya no los bits, sino los qubits, esas unidades fundamentales de la información en donde un bit va a poder ser 1 o 0, pero eso es
eso es tema de otra conversación que seguramente más adelante podrán tener. Dentro de la gestión de seguridad en aplicaciones encontramos modelos como este. Este es un modelo creado directamente por nosotros con base en buenas prácticas de la industria, en donde tenemos distintos, digamos, ciclos o frentes de seguridad en la gestión de aplicaciones. Inicialmente, cuando yo desarrollo aplicaciones, debo garantizar que tengo una fase inicial, es esa fase de capacitación, en donde está incluida toda la actividad de entrenamiento para que los desarrolladores de las aplicaciones y todas las personas que intervienen en la construcción de una aplicación, ojo, incluyendo no solamente a quien desarrolla, sino a quien prueba, a quien testea, a quien da soporte y a quien respalda a nivel de infraestructura las aplicaciones, deben tener conocimientos en lo que se consideran los temas más importantes, que son codificación segura, los marcos de control y seguridad y en general de seguridad de la información. Si yo estoy aislado como desarrollador, como administrador de aplicaciones o infraestructura o como usuario de las aplicaciones de lo que tiene que ver con los marcos de control y seguridad en el ciclo de desarrollo de software, pues ahí me estoy quedando como una mesita que le falta una pata y siempre voy a tener ahí un riesgo de no estar totalmente, digamos, claro y adaptado a lo que debe ser el proceso de seguridad en el ciclo de desarrollo de software, del cual, reitero, no solamente es responsabilidad de los desarrolladores, no solamente es responsabilidad de quienes mantienen las aplicaciones y la infraestructura que las soporta, sino también de nosotros como usuarios de dichas aplicaciones. En el proceso de desarrollo del ciclo de software luego viene todo lo que se denomina una fase consultiva. Esa fase consultiva está compuesta por la fase de definición de requerimientos y la fase de diseño. Lo que hacemos en la primera es establecer con claridad cuál es el requerimiento respecto a esa nueva aplicación que se va a generar, cuáles son los requerimientos de seguridad que la industria provee para esa aplicación o que debería proveer aplicación, y los requerimientos normativos y de partes interesadas que yo pueda tener. Recordemos, y para hacer aquí un paréntesis, estamos hablando de seguridad en el desarrollo de aplicaciones, no estamos hablando de desarrollo de aplicaciones en su concepto puramente asociado al diseño, sino a la parte de seguridad que se debe tener en cuenta. Entonces, ya en la parte de diseño, después de que yo he definido los requerimientos, es en donde debo hacer el primer análisis o la primera iteración de riesgos y el primer modelamiento de amenazas. Es decir, que aquí es donde debo, antes incluso de que la aplicación entre en esa fase de desarrollo, evaluar cuáles son los potenciales vectores de riesgo que pudiese tener esa aplicación. Por ejemplo, la aplicación va a estar disponible únicamente para un número determinado de personas, usuarios al interior de la entidad, por lo tanto puede tener unos riesgos inherentes a esa operación, o la aplicación va a tener el acceso de 50 millones de colombianos que van a tener que acceder a ella para hacer algún registro. Luego aquí los vectores de riesgo son totalmente distintos. Tengo riesgos asociados a la sobrecarga en las consultas, tengo riesgos asociados a la generación de ataques cibernéticos externos, tengo riesgos asociados a la falta de capacitación de las personas que van a utilizar dicha aplicación, entre otros. Y eso es lo que me permite a mí hacer un modelamiento de esas amenazas, de esos riesgos, y poder empezar entonces a tenerlos en cuenta cuando estoy construyendo la aplicación. Y cuando estoy construyendo la aplicación, no es solamente la construcción del código fuente como tal, sino todos los componentes de arquitectura que van a soportarla. La capacidad de los servidores, la capacidad de las bases de datos, la capacidad del almacenamiento que va a tener cada uno de dichos componentes para que nunca se sobrecargue el sistema, que es algo que seguramente ustedes han visto cuando recientemente con el proceso de respuesta a la pandemia, algunas entidades del orden nacional y local en la ciudad de Bogotá generaron aplicaciones para hacer registros de pacientes, para hacer descargar información o para ingresar información relacionada con el estado de salud de las personas. Muchas de ellas colapsaron y eso tuvo un tema mediático y hasta político muy importante, y es precisamente porque se asignan unos recursos para el desarrollo de plataformas, para el desarrollo de sistemas que nunca pasan por un proceso de evaluación del diseño, de los riesgos y el modelamiento de amenazas, y me entero que estoy vulnerable o que la aplicación estaba, digamos, diseñada con algunas deficiencias cuando ya está en producción. Entonces, eso es el propósito de estas fases, sobre todo de definición de requerimientos y diseño, que tiene que estar previo a la construcción.
Ya cuando entro a la fase de codificación o de seguridad en la codificación de las aplicaciones, aparte de lo que hace el equipo de desarrollo, que está pensado siempre o históricamente ha estado pensado para que funcionalmente esté bien, es decir, que funcione, que quiero hacer, hoy día tenemos que pensar también, ¿aló? Sí, lo escuchamos. ¿Sí me están escuchando? Ah, perfecto, es que creo que había tenido una caída acá, pero... Qué pena con ustedes, que se me conexión por un momento. Bien, entonces en esa fase de codificación es en donde yo no solamente voy a tener en cuenta que el código sea funcionalmente bueno, sino que sea seguro. El código fuente es la sangre de cualquier aplicación que hoy día utilizamos. Es ese componente, son esos glóbulos rojos que transportan los datos y que permiten que los datos se transporten alrededor de toda la aplicación y que las funciones que va a desarrollar esa aplicación o su propósito sea el adecuado. Entonces, dentro de esta parte debo realizar análisis al proceso de codificación, que puede estar compuesto por pruebas estáticas, y es leer de manera independiente todo el código fuente para identificar posibles vectores de riesgo y realizar también lo que se conoce como un análisis dinámico, que es en una etapa preproductiva o en un ambiente preproductivo hacer pruebas de seguridad sobre ese software que se ha generado en un entorno ya de funcionalidad de cara a lo que va a ser lo que se le va a mostrar al usuario. Esta parte es muy importante siempre, porque antes de hacer ese proceso de salida a producción, yo debo garantizar que estos procesos de análisis estático y dinámico se evaluaron, se acompañaron, como lo dice en esta fase de integración y verificación, por una serie de pruebas de seguridad para evaluar lo que podría llegar a sucederle a la plataforma en términos de un ataque cibernético o de una sobrecarga de la misma por medio de lo que les mencionaba hace un momento en la seguridad del perímetro, que son los ataques de denegación de servicio que hoy día son tan, digamos, impactantes y que se generan con tanta volatilidad en la industria. Entonces, antes de yo poner en producción mi aplicación, voy a hacer todas estas pruebas y debe surgirse un proceso de iteración en donde yo garantice, como área de seguridad, que antes de que el área usuaria pueda poner en producción la plataforma, haya cumplido con estas disposiciones. Y solo así voy a garantizar que mi plataforma ha contado con una cantidad de procesos asociados al ciclo de desarrollo, pero desde la perspectiva de seguridad. Ya luego, cuando yo pongo mi plataforma en producción, cuando establezco ya mi plataforma en producción, debo garantizar que periódicamente voy a efectuar una serie de pruebas o testeos de seguridad, sobre todo cuando voy a hacer actualización de las versiones. Recuerden que cada versión, cada actualización de la plataforma no puede verse como un proceso aislado desde la perspectiva de seguridad, sino que también, así como en la construcción de la aplicación realicé todo este proceso de integración de seguridad, con la actualización de las nuevas versiones también debo hacerlo. Seguramente podrá ser un poco más rápido, podrá ser un poco más liviano, pero no es, digamos, no puedo eximir a ese proceso de actualización o de nuevas versiones del proceso de seguridad. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces lo que se hace es, se garantiza la seguridad en la primera versión, durante el diseño, la construcción, la codificación, y nunca más se vuelve a mirar la seguridad en aplicaciones. Y se le han hecho muchísimos cambios durante su ciclo de vida, y eso puede generar unos vectores de riesgo importantes. Para hablar un poco de riesgos ya específicamente hacia los sistemas de información y todo lo que tiene que ver con plataformas, debemos hablar de la anatomía de los ataques o de los ciberataques. Cuando hablamos de ello nos referimos también a los riesgos informáticos. Riesgos informáticos que no solamente son aquellos vinculados a plataformas tecnológicas, sino que están desagregados en estos que vemos acá en nuestra pantalla. Inicialmente, los riesgos respecto a los equipos. ¿Por qué respecto a los equipos? Hoy día muchos de los componentes o dispositivos bajo los cuales interactúan las redes o la infraestructura tecnológica de una entidad tienen ya unos riesgos inherentes, así como muchos dispositivos que utilizábamos en nuestra vida diaria que no tenían de ninguna manera conectividad a redes, hoy día lo tienen.
Entonces hoy tenemos el horno microondas que se conecta a internet, tenemos la lavadora, la nevera, que tiene una cantidad de funcionalidades entre esas que se conecta a internet, mediante lo cual yo puedo recoger información, darle información o darle algunas órdenes. Por ejemplo, el caso de las aspiradoras y las lavadoras, que ya les envío un mensaje de texto para que empiecen a lavar, tienen una cantidad de riesgos de lo que se denomina hoy día el Internet de las cosas, y son riesgos inherentes a esos equipos. Pero esos equipos, así como nuestros computadores, nuestros servidores, todo lo que utilizamos dentro de la infraestructura, tienen unos programas o un software que también puede tener unos vectores de riesgo o unas brechas de seguridad. Si no, pregúntenle a los sistemas operativos como Microsoft, que su sistema operativo Windows requiere permanentes actualizaciones. Cuando vamos a apagar muchas veces nuestro equipo y nos dice desea apagarlo o va a instalar las 50 actualizaciones que hay en este momento, y la respuesta a eso es: hay que instalar las actualizaciones, porque todos estos programas, todo el software, independientemente del fabricante, no solo Microsoft, sino cualquier plataforma, genera periódicamente procesos de actualización debido a que corrigen riesgos o situaciones de defectos que se han identificado, que pueden estar desde el punto de vista funcional o de seguridad. Muchos de los ataques que se materializan hoy día y que en los últimos años han materializado con más devastación ataques cibernéticos, han sido generados por fallos en los procesos de actualización. Cuando se generó WannaCry y NotPetya, que fueron dos de los primeros ransomware por allá hacia el año 2017-2018, que impactaron más a la industria, el ataque puntualmente a WannaCry, que afectó más de 500,000 organizaciones alrededor del mundo, se generó debido a que en el mes de marzo de ese año Microsoft había generado una actualización para su sistema operativo, y resulta que el ataque se generó en el mes de mayo, pero la actualización salió en marzo. Luego, quienes se vieron impactados en el momento que se generó el ataque cibernético asociado a ese software malicioso o ese ransomware fueron las organizaciones que no habían realizado la actualización que el fabricante del sistema operativo había generado en el mes de marzo. Y cayeron organizaciones de todos los tamaños, no solamente empresas no tecnológicas. Tuvimos empresas muy grandes de telecomunicaciones a nivel mundial que no habían actualizado algunos de los sistemas, y eso permitió que se propagara un vector de riesgo, en ese caso el ransomware WannaCry, que secuestró la información de cientos de miles de equipos y que al final dependía de haber realizado una actualización previa unos meses antes que el fabricante había generado. Entonces, los riesgos también lo tienen las plataformas tecnológicas, los programas y los equipos, y son riesgos que no podemos desconocer. Otros riesgos son los que generamos nosotros como personas, como usuarios. Recordemos que como parte de esa cadena de interacción con los sistemas de información y con la infraestructura tecnológica, nosotros administramos muchos de esos componentes y somos responsables del buen uso de esas plataformas, porque si no nos vamos a convertir en un vector de riesgo que se puede dar desde las personas que administran y mantienen la tecnología, o el vector de riesgo que puede existir desde las personas que utilizan la tecnología. Entonces, si yo soy una persona usuaria, no administrador, no técnico, de una plataforma en la que puedo cargar, por ejemplo, archivos, y solo se me indica que debo cargar archivos de acuerdo con lo que es el proceso de negocio, y un día se me ocurre, para ver si la plataforma funciona o cómo responde, cargo un archivo en otro formato, o peor aún, un archivo del cual desconozco su procedencia y no me di cuenta de si era un archivo que tenía de pronto un riesgo, lo subo a la plataforma y se genera la propagación de un ataque cibernético a través de la red. Ahí el riesgo no estuvo ni en la plataforma, ni en el software, ni en el equipo, sino desde la persona que fue la que generó el vector de riesgo, debido a que no cumplió las directrices de usabilidad de la plataforma que estaba en ese momento en uso o utilizando. Entonces nosotros como personas también somos responsables de muchos de los riesgos. Las organizaciones, porque cuando se generan iniciativas de seguridad digital, de ciberseguridad, de protección de la información, entre otros, y la alta dirección de las organizaciones no respalda dichas iniciativas, está generando un riesgo como organización.
porque por más iniciativas que los equipos internos tengan al respecto de la protección de la información y de los datos, va a ser muy difícil mantener las condiciones de seguridad debido a que el apoyo y el respaldo para la implementación de los planes de control y en sí mismos los controles no se va a dar. Entonces la organización también se me puede convertir en un vector de riesgo y eso es muy preocupante, es demasiado preocupante. Yo suelo indicar que el riesgo más alto en una organización respecto a la seguridad no es el que proveen los equipos o la infraestructura como tal, sino la indiferencia que muchas veces existe desde la alta dirección, asumiendo que esto no es un tema que le la organización, por el contrario. Y hoy día debemos ser más conscientes de que el riesgo y el impacto de responder por este tipo de afectaciones va en cabeza primero de los líderes de las organizaciones. ¿De quién nos estamos protegiendo nosotros cuando implementamos todas estas medidas de seguridad? Lo hemos venido hablando durante toda la conversación desde el primer módulo. Nos protegemos de intrusos informáticos, extorsionistas, espías industriales, usuarios del sistema, empleados, ex empleados, y aquí quiero hacer énfasis en esto. ¿Por qué hablamos de empleados y ex empleados? Porque resulta que muchas veces se generan situaciones al interior de la organización que derivan en conflictos entre los empleados o entre la organización y sus colaboradores, y que dependiendo del nivel de acceso que tengan dichos colaboradores a los sistemas de información y a la información como tal, podría derivar en eventos de sabotaje, de eliminación de información, de robo de información, a manera de venganza o de retaliación por alguna situación. Esto tiene que ver mucho con la ética y también tiene que ver con los controles que yo establezco. Por eso muchas veces cuando se asigna un usuario, una contraseña, y hay una persona que se ausenta de la organización o se le termina su contrato con la organización, pero nunca nadie entra e inhabilita al usuario, cambia la contraseña o elimina el usuario, eso se puede quedar ahí abierto y es una brecha de seguridad que algunas organizaciones aún no detectan y van dejando usuarios abiertos que pueden ser empleados incluso por ex colaboradores que aún siguen teniendo acceso a la red y que podrían llegar a generar situaciones de riesgo. Eso sumado a los funcionarios y colaboradores o usuarios del sistema inexpertos que podrían generar errores, como lo mencionaba en el slide anterior, y así muchas amenazas. Aquí podríamos quedarnos hablando de todas estas amenazas que existen. Ahí ustedes ven 40 millones de adolescentes y la pregunta es, Artus, ¿y por qué 40 millones de adolescentes? Porque resulta que en el mundo los jóvenes entre los 12 y los 17 años hoy día son parte activa de muchos de los grupos cibercriminales o de activismo cibernético en internet. Entonces, estos chicos que por lo general hoy día cuentan con acceso a un computador de alta velocidad, total, aislamiento por el lado del control que los padres deben ejercer y pueden hacer muchas veces lo que quieran, pueden convertirse también en un arma muy peligrosa cuando empiezan a seguir tendencias de cualquier tipo de activismo en internet y que muchas veces empiezan a vincularlos también con la creación de consultas indiscriminadas a sitios web, envío de mensajes y campañas que pueden derivar en ataques cibernéticos como lo que constituye la denegación de servicio o ataques ya un poco más enfocados en la difamación, en la generación de noticias falsas y otra serie de riesgos. Por eso, según estadísticas de la Policía Nacional, en Colombia sobre todo y en la región también hemos podido ver en América Latina esta tendencia, en la época de vacaciones aumentan las curvas de generación de ataques cibernéticos, sobre todo a entidades gubernamentales. Entonces, esto tiene que ver mucho con ese tipo de pensamientos de activismo que hoy día ya se salen del plano físico y están llegando al plano digital. Y cuando no se tiene la suficiente información y formación para garantizar que los chicos, los jóvenes, los niños son conscientes del riesgo que esto puede llegar a generar, los vemos inmersos en este tipo de situaciones y por lo tanto se vuelven un generador del riesgo. Ahora, no de quién nos protegemos, sino de qué nos protegemos con todas estas gestiones de tipo técnico que estamos estableciendo, de escenarios de fugas, de robo de información, de fraudes,
de impacto a la imagen y la reputación de la entidad, sabotajes, fallos en los servicios, etc. Son muchos las consecuencias que estamos buscando evitar cuando establecemos este tipo de controles técnicos a nivel de la seguridad digital y la ciberseguridad. Para eso, uno de los primeros controles que se realizan dentro de las organizaciones para identificar esas posibles brechas de seguridad es lo que se conoce como el hacking ético o el ethical hacking o el penetration testing o los test de penetración, como se llaman hoy día este tipo de ejercicios. Son esa base metodológica de nivel técnico que me permite, a través de la evaluación de un experto con conocimientos técnicos, verificar y validar si los controles que he establecido dentro de mi organización, dentro de la red de datos, dentro de la infraestructura tecnológica, están adecuadamente configurados, deberían afinarse o definitivamente no me están funcionando. Entonces, la labor del hacking ético, del hackeo ético, que es realizado por consultores especialistas y que tienen experiencia en esta materia, es comportarse como un delincuente. En este sentido, igualar o simular lo que realizaría un cibercriminal con acceso a la red interna o desde internet para validar qué tan vulnerable es la organización. Entonces, lo que hace aquí el señor hacker ético es sentarse y realizar un ciberataque controlado, entre comillas y en negrilla, controlado, del cual lo que se espera como resultado es identificar cuáles son los posibles vectores de riesgo que hoy tiene la entidad. Entonces el ministerio, por eso, desde hace varios años, periódicamente realiza este tipo de ejercicios con el fin de validar y mejorar la seguridad tecnológica de toda la plataforma. ¿Por qué? Porque resulta que no hay sistemas 100% seguros. Ningún sistema ni ninguna plataforma es infalible. Y puede que hoy seamos seguros y en media hora no lo seamos, que mañana no lo seamos, que en una semana no lo seamos, porque los riesgos de las plataformas, los riesgos inherentes a los programas, a los equipos, son de un dinamismo bastante alto, son bastante volátiles en lo que tiene que ver con el cambio de plataformas, con la actualización, y puede derivar esto en la apertura de brechas de seguridad que no identificamos. Por eso lo que hay que hacer es mantener este tipo de ejercicios periódicamente, y es lo que hoy se ha venido haciendo en el ministerio y lo que hoy está establecido desde las condiciones de gobierno de seguridad de la información y ciberseguridad establecidos en el MCPI, por las condiciones de seguridad expuestas por MIPG y por esa resolución 500 del 2021 que me brinda ese modelo de gestión de la ciberseguridad integrado a esos procesos que ya se vienen dando. Recuerden que hablábamos en la sesión anterior del modelo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. La gestión del riesgo técnico está enmarcada en ese mismo modelo. Nosotros no podemos aislar simplemente el tema técnico del tema de gobierno, de políticas, de procesos, porque es técnico y solo lo hago cuando yo creo que está bien o cuando algo pasa. No. Esto también hace parte de un ciclo de gestión, como ya vamos a ver más adelante, y que tiene que ver con mantener el ciclo de vida de la seguridad de esos controles tecnológicos muy monitoreado. Entonces, cuando hablamos de tipos de pruebas de hacking ético, nos remitimos inicialmente a tres conceptos que son las pruebas de caja negra, caja gris y caja blanca, que las escuchamos por ahí no solamente en el argot del hacking ético, sino en muchos otros escenarios. Entonces, esto dependerá de cuánta información tiene una persona para realizar una prueba sobre una plataforma tecnológica que va a ser evaluada a partir de este tipo de técnicas. Entonces, cuando a un consultor, a un hacker ético le dicen, mire, esta es la red que usted va a evaluar, simplemente mire a ver qué puede hacer desde internet o qué puede hacer conectándose a un punto de la red interna, no le vamos a dar ningún tipo de información. Usted tiene que valerse de sus propios medios como lo haría un atacante real para ver qué hay. Es lo que se llama una prueba de caja negra. Cuando yo tengo mucha más información, me muestran cuál es la plataforma que voy a evaluar, cuál es el sistema operativo que la compone, qué tipos de componentes tiene, etcétera. Incluso tengo usuarios con los que puedo autenticarme y ver qué podría ser un usuario autenticado. Es lo que se denominan pruebas de caja blanca. Las pruebas de caja gris están ahí como en un escenario que personalmente opino es como que me dan un poquito de información, pero no me dan mucha, pero tampoco me dan poca.
Sin embargo, yo soy de los que prefiero hablar de pruebas de caja negra o pruebas de caja blanca. Es decir, si tengo información, ya tengo acceso al conocimiento de la plataforma, luego tengo una prueba de caja blanca. Y si no tengo información, estoy en una prueba de caja negra, pero es un concepto muy personal. Sin embargo, metodológicamente existen estas tres variantes del tipo de prueba. Ahora bien, ¿a qué se le puede realizar una prueba de hacking ético o un hackeo ético para determinar su nivel de seguridad? Puedo hacerlo sobre aplicaciones, sobre bases de datos, sobre redes inalámbricas, sistemas de voz IP, dispositivos móviles, software y programas como tal. Puedo hacerlo sobre sistemas de control industrial, que hoy día son tan importantes en el desarrollo de cualquier nación y tienen que ver con esos sistemas que no operan sobre redes convencionales, computacionales, como las conocemos a nivel corporativo, computadores, usuarios, bases de datos, sino que lo que hacen es efectuar también un control tecnológico, pero ya en redes asociadas, por ejemplo, a oleoductos, acueductos, distribución de energía eléctrica, entre otros. Eso también es susceptible. Y pruebas a las personas, o lo que se llama hacking humano. Y aquí hay dos variantes. Una que tiene que ver con lo que son las pruebas de ingeniería social, que es lo que me permite a mí evaluar el nivel de conciencia o de cultura respecto a la protección de la información que tiene una entidad, a partir de evaluar con técnicas como las que veíamos cuando hablábamos de ingeniería social, si una persona contesta bien el teléfono, si una persona es vulnerable a que con una llamada telefónica yo le pida que me envíe información, si es una persona vulnerable a ingresar a un sitio fraudulento y no se percata de que el sitio es un sitio falso, si es una persona que bajo la interacción personal entrega información, entre muchas otras pruebas, es lo que se denominan pruebas de ingeniería social. Y también acompañan las pruebas de hacking ético. Recuerden que el cibercriminal se vale de ambas técnicas. Sin embargo, hoy día se habla también de hacking humano porque los cibercriminales han logrado infiltrar procesos médicos, procesos clínicos, en donde incluso se ha logrado intervenir procesos de cirugía que se están llevando en tiempo real con la participación de médicos que están en distintos lugares del mundo, asistiendo a un médico que puede estar aquí en Bogotá, pero cuya conexión a través de internet permite incluso que el médico que está en el exterior manipule ciertos elementos dentro de la cirugía. Si alguien pudiese infiltrar la plataforma, podría no utilizar por ejemplo, un elemento que haga una suturación, sino un elemento que haga un corte, como un bisturí, si es que hay un robot de por medio haciendo una cirugía. O podríamos también tener escenarios en donde hay pacientes en hospitalización domiciliaria, en donde el médico controla la distribución o el suministro, de un medicamento intravenoso a través de una red inalámbrica, simplemente enviándole la orden a un sistema que está en un equipo especializado que le suministra al paciente un nivel más alto de oxígeno, un nivel más alto de algún componente o algún fármaco, y alterarlo a través de vulnerar esa red. El cibercriminal también lo puede hacer. O ataques que pongan en jaque la operación de una entidad de salud, como un hospital, como una clínica, por ejemplo, como ya ha pasado recientemente. Hay casos en donde se han visto, han tumbado, como se dice coloquialmente, las plataformas de clínicas y hospitales que han impedido la realización de cirugías urgentes y por lo tanto han terminado desafortunadamente en la muerte de pacientes que no han podido ser atendidos o que dentro del proceso que les estaban realizando la red se ha visto comprometida y ha sido alterado el proceso. Entonces ahí ya se está hablando de un hacking humano o un biohacking, que es un tema que tiene una discusión mucho más profunda, que no solamente tiene que ver con el cibercrimen, sino también con asuntos de ética, y que hoy día estamos al frente de ese tipo de amenazas. Desafortunadamente, conforme avanza la tecnología, más dependientes nos volvemos de ella, y en el sector médico la tecnología sí que ha tenido pasos agigantados y muchos de los procesos ya tienen la intervención de componentes tecnológicos, no solamente a través de redes internas, sino desde el ciberespacio, que pueden ser vulnerados. Entonces, aquí hay algunas de los activos, de los tipos de plataformas a los cuales yo puedo y debería hacerles periódicamente pruebas de hackeo ético. Cuando yo hago pruebas de hacking ético, debo remitirme a metodologías que soporten la realización de ese tipo de pruebas.
Estas metodologías apoyan la labor del consultor o del profesional que realiza este tipo de pruebas y le da una orientación al respecto de qué debería evaluar, cómo debería evaluarlo y cuál va a ser el resultado de esa evaluación una vez se obtengan los resultados. Entonces, existen metodologías como la OSSTMM, que es una metodología abierta de pruebas de seguridad sobre sistemas informáticos, plataformas tecnológicas. Es una guía que ya tiene más de 20 años, sigue estando vigente, es una de las guías más importantes. Esto no es un libro o un curso que hay que pagar, esto es una metodología totalmente abierta que está en internet disponible para quien quiera consultarla. La metodología OWASP o el Open Web Application Security Project es una de las metodologías hoy día más importantes para la evaluación de seguridad en lo que tiene que ver con aplicaciones web, aplicaciones móviles e incluso sistemas de Internet de las cosas o que operan bajo modelos IoT. El proyecto OWASP es uno de los proyectos que más vigencia ha tenido en los últimos años dada la evolución de las aplicaciones y del mantenimiento oportuno de la información respecto a los vectores de riesgo que puede tener una aplicación. En este proyecto se consolidan todos esos posibles riesgos que existen y que me ayudarían a mí a mitigar el impacto de un ataque cibernético en la medida en que una aplicación esté bien construida. Y otro tipo de técnicas ya un poco más que avanzadas son técnicas que consolidan de manera organizada información respecto a las técnicas, a las tácticas y al conocimiento de lo que se denominan los adversarios. Un adversario para una organización es un atacante que puede estar afuera o puede estar adentro y por lo tanto necesito conocer cuáles son esos posibles vectores de riesgo que ese atacante va a generar para mí. Por eso existen metodologías como el Mitre Attack y como el Mitre Shield o el escudo Mitre. Mitre es una organización que a nivel mundial realiza investigación permanente sobre las distintas vulnerabilidades en las plataformas tecnológicas, las cataloga, las estandariza y le permite este proceso que ya lleva muchísimos años conocer cuáles son esos escenarios en donde se están presentando o se está presentando una mayor incidencia por parte de los cibercriminales en el mundo y por lo tanto brindarnos información a las áreas técnicas y de ciberseguridad para tomar los controles necesarios en pro de disminuir el impacto de este tipo de situaciones. Entonces el Mitre Attack básicamente es una base de conocimiento abierta que contiene pues todas las técnicas y todas las tácticas que un atacante podría utilizar, que me permite a mí establecer una serie de vectores de cómo podría actuar ese cibercriminal o ese adversario dentro de mi red y me las organiza dentro de una base de datos totalmente estructurada. Entonces esa base de datos estructurada que es abierta, que está disponible, que las áreas técnicas pueden consultar y se pueden surtir de ella para establecer algunos controles, son estas son algunas pantallas en donde me muestra cuáles son inicialmente las posibilidades de acceso que tendría un ciberatacante o el adversario, como lo denomina puntualmente la metodología. ¿Cuáles son los vectores de ejecución que podría realizar? En este caso, si es que yo tengo plataformas basadas en entornos móviles, si tengo sistemas operativos basados en ambientes Linux, Unix, Windows, etc. Si tengo una red abierta o construida en un esquema específico, una red de topología anillo, una red de topología estrella, etc. Si eso que es el vector de entrada y ejecución le permitiría al atacante, por ejemplo, tener un factor de persistencia, es decir, de mantenerse dentro de la red o de los componentes de la red y posteriormente realizar lo que se denomina una elevación de privilegios, y es que cuando el atacante llega, lo que busca es luego llegar a más sitios internamente y poder acceder a información aún más sensible a partir de eso que se llama elevar los privilegios. Si es capaz, a través de ese vector que se utilizó para la prueba o que el atacante podría utilizar, de evadir cualquier tipo de defensa que yo tenga implementada. Recordemos que los controles son necesarios, mitigan muchos riesgos, pero no son infalibles. Por eso, entre más vectores de riesgo yo tenga controlados y más controles con base en el riesgo yo haya implementado, menor va a ser la probabilidad de que alguien pueda evadir los controles de defensa que tengo establecidos. Y eso posteriormente
ya me podría permitir a mí identificar si un atacante puede llegar a obtener credenciales de acceso, si puede hacer descubrimiento de más activos de información a través de la red por donde logró infiltrarse, o si eso le permitiría realizar lo que se conoce como un movimiento o un ataque de movimiento lateral o un ataque colateral, y es saltar a otro tipo de plataforma que puede ser mía o puede ser de una entidad con la que yo comparto infraestructura tecnológica, y de ahí en adelante obtener el acceso a la información y tomar control incluso de toda mi red. Recientemente en Bogotá, o bueno, en Colombia, han habido ataques dirigidos al sector educativo, sobre todo algunas universidades. Ustedes han podido seguramente ver en noticias, se han visto expuestas a algunos ciberataques, y algunos de ellos han tenido que ver sobre todo con la posibilidad de acceder a privilegios dentro de la red y tomar control de la misma. Entonces hay un ataque, que es un ataque muy famoso sobre plataformas Windows, en lo que tiene que ver con directorio activo, y son los ataques del Golden Ticket. Golden Ticket, haciendo referencia a la película de Charlie y la fábrica de chocolate, Willy Wonka, cuando los niños obtenían el tiquete dorado que les permitía ingresar a cualquier sitio de la fábrica y conocerla. El ataque Golden Ticket es algo similar, solo que al ciberdelincuente le permite obtener un acceso que le provee total libertad de moverse dentro de la red sin ser detectado y con los privilegios que tendría incluso un administrador de la plataforma. Es un ataque que no suele ser detectado con facilidad, es un ataque que no tiene que ver muchas veces con software malicioso, sino con fallos en la configuración, y que permite a ese atacante tomar control de una red y mantenerse dentro de la red haciendo una cantidad de cosas sin ser detectado. Entonces fíjense que frente a lo que puede ser un ataque de secuestro de información, o un ataque de criptominería, o un ataque de robo de credenciales, este tipo de ataque tiene una manera de actuar muy distinta. Por lo tanto, este tipo de matrices, como la que establece la organización Mitre a través del Mitre Attack y el Mitre Shield, me permite a mí identificar cuáles son los vectores que debo empezar a proteger y cómo podría alguien infiltrarse en mi red. Entonces, no es un tema fácil, no es un tema que sea simplemente abrir esta matriz y escribir en un papel cuáles son ahora las posibilidades del ciberatacante o obtener una fórmula mágica, sino que con toda esta información yo puedo identificar, dependiendo de cómo fue la manera de actuar del atacante o cuál es el posible vector de riesgo al que estoy expuesto con base en el resultado de esas pruebas de hack cinético que he realizado, determinar hacia adelante cuáles son los controles que debo establecer. Esto tiene, como les digo, un componente importante que es lo que se denomina el Mitre Shield, que ya también hace parte de esa matriz que se llama el Mitre Attack, o la matriz de ataque o vectores de ataque de la organización Mitre. Y es que antiguamente las organizaciones pensaban en la defensa simplemente desde un punto de vista de contención, es decir, yo lo único que voy a hacer con el establecimiento de los controles técnicos que tengo hoy día implementados es defenderme, que nadie vaya a pasar, pero nunca se había pensado lo que se plantea en este modelo, y es el empleo de acciones ofensivas limitadas y contraataques para negar al enemigo un área o posición en disputa. Es decir, que yo, a diferencia de lo que ocurría hace algunos años en donde solo pensaba en defenderme, hoy día también tengo la posibilidad de atacar y crear unas acciones que me den unas capacidades de ciberdefensa para bloquear al atacante, es decir, engañar al atacante. Yo puedo llegar a establecer eso. Es un proceso un poco más, digamos, avanzado. Es en donde estamos empezando a ver que las diferentes organizaciones ya no hacen simplemente pruebas de hack cinético periódicas para evaluar la seguridad de sus controles, sino que se mantienen en una posición de defensa y ataque permanente con otro tipo de técnicas un poco más avanzadas, como por ejemplo lo que se conoce como las pruebas de equipo rojo. Una prueba de equipo rojo es una prueba persistente de hack cinético desarrollada por profesionales especializados, en donde están permanentemente atacando la organización de una manera controlada, con el fin de informar durante todo momento cuáles son los posibles riesgos que se abren. Y es que el cibercriminal no espera a que sea el fin de semana, no espera que sea fin de mes, el pago de primas, la quincena, ni cuando sean las elecciones para atacar. El cibercriminal está permanentemente atacando a las organizaciones y desarrollando una cantidad de procesos tendientes a vulnerarla. Por eso es tan importante que yo mantenga
un trabajo similar o que simule lo que podría hacer el cibercriminal. Estas son algunas de las técnicas que los cibercriminales utilizan y que están plasmadas en ese Mitre Shield, que es un componente adicional a la matriz de Mitre Attack, en donde fíjense que están todos los vectores que habíamos enumerado hace un momento, los vectores de acceso, ejecución, persistencia, evasión, etcétera, y en donde yo puedo llegar a mirar cuáles de esas posiciones que mi adversario puede tomar, yo también puedo utilizar a favor de mi red y de mi infraestructura. En este link que está acá y que igual en la presentación que se les entregará a todos como parte del seminario, que es la que hemos visto, pueden consultar, están todas las librerías para emular este tipo de ataques de manera controlada y poder verificar si algún componente, alguna aplicación o algún sistema de información de la entidad puede ser evaluado desde este vector de ataque y por lo tanto también establecer unas condiciones de defensa acordes a eso que estamos señalando. Dentro de esas metodologías hay que resaltar esta que es la metodología OWSP que les mencionaba hace un momento, el Open Web Application Security Project, que es una de las metodologías más importantes respecto a la seguridad de aplicaciones. Esta técnica o este conjunto de buenas prácticas de seguridad tiene lo que se llama un top 10 de riesgos. Ese top 10 de riesgos es permanentemente actualizado. La Fundación OWASP en el mundo lo que hace es identificar de manera exhaustiva cuáles son esos 10 principales vectores de riesgo que las aplicaciones pueden tener, las aplicaciones web en este caso, consolidarlos y entregar a manera de manual de evaluación de seguridad a todos nosotros de manera gratuita esas condiciones de seguridad que deberíamos implementar. Entonces recientemente tuvimos la actualización del OWASP Top 10 de la versión 2017 a la versión 2021 y esto ha tenido un ritmo de actualización mucho más acelerado, como les mencionaba hace un momento, por la dinámica y la volatilidad que están teniendo muchas de las formas de ataque en los distintos escenarios tecnológicos en el mundo. Entonces hoy día contamos con el Top 10, que es este que vemos aquí en la parte derecha de la pantalla, que cuenta con 10 controles o 10 enfoques de control. El primero, el control de acceso, todo lo que tiene que ver con la autenticación. El segundo, evaluación de fallos en criptografía y en las condiciones de criptografía, de cifrado de información o condiciones criptográficas que tiene mi plataforma. El tercero es lo que tiene que ver con la posibilidad de inyectar datos en las aplicaciones, todo lo que está asociado a las vulnerabilidades de inyección de código o inyección hacia bases de datos. La cuarta con lo que tiene que ver con diseño inseguro. Entonces, si nos devolviéramos acá al proceso de seguridad en el ciclo de desarrollo de software, esa fase de diseño resulta tan importante como no se imaginan, porque si no la ejecutamos de manera adecuada es cuando está en producción nuestra aplicación que vamos a empezar a identificar riesgos que se materializan. Problemas en la configuración de seguridad es uno de los vectores importantes y contempla varias de las aristas que estamos viendo dentro de las aplicaciones. Componentes desactualizados o vulnerables, y es precisamente parte de lo que hacen las pruebas de seguridad, en este caso el hacking ético, ayudarme a controlar ese tipo de riesgos que pueden darse y que en el ciclo de vida del desarrollo de software puedo realizar dentro de lo que se llaman pruebas dinámicas o las pruebas ya sobre los ambientes de producción que se hacen periódicamente. Fallas en los procesos de identificación y autenticación, integridad del software y los datos es otro de los vectores, procesos de seguridad o fallos en el proceso de logueo y monitoreo en las aplicaciones, y esto tiene mucho que ver también con un componente que hoy día dentro de esa metodología que veíamos en el módulo anterior, que es el Zero Trust, toma relevancia, y es el control de accesos y cuentas privilegiadas. Entonces en el control de accesos y cuentas privilegiadas yo puedo tener todo lo que necesita la organización para vigilar que los usuarios realicen adecuadamente los procesos de identificación, autenticación, uso de la información, acceso a la información, y que los procesos de monitoreo sobre esos usuarios, esas cuentas privilegiadas, se realice de una manera coordinada con el resto de la operación de la organización a nivel de seguridad. Yo no puedo tener eventos aislados de seguridad, no eventos, sino procesos de seguridad
que no estén correlacionados entre sí. La correlación de los procesos de seguridad, en este caso de ciberseguridad, a nivel de la plataforma tecnológica y de la organización, me proveen a mí una capa de información muy potente para poder distribuir los controles, aplicar los controles en la medida en que se van requiriendo. Y por último, esta que es una vulnerabilidad o un riesgo, que es el Server-Side Request Forgery, que es una vulnerabilidad que se ha ido aumentando y son los fallos del lado del servidor que puede tener una aplicación. Y es lo que permitiría a un atacante llegar a ingresar a la infraestructura que soporta una aplicación o a aplicaciones que también están contenidas dentro de un repositorio que administra una aplicación principal a partir del ataque al servidor y de fallos en la configuración del servidor. Entonces, estos son el top 10 de los ataques del modelo OWASP para aplicaciones web. Está recién salido del horno, esto está muy actualizado. Es importante que las áreas de seguridad sobre todo hagan énfasis en conocer este tipo de riesgos desde los procesos de seguridad en el ciclo de desarrollo de software y también durante la etapa productiva de las aplicaciones, incluyéndolo dentro de las pruebas de seguridad que se realizan. Asimismo, toda la guía OWASP me brinda a mí la posibilidad de establecer controles de seguridad en distintos frentes, son muchísimos. La guía OWASP es una guía de más de 400 páginas, no vamos a revisarla en detalle en esta presentación, pero la invitación es a que quienes quieran conocer un poco más de cómo se llevan a cabo los procesos de seguridad en las aplicaciones web puedan consultarla. Asimismo, el proyecto OWASP también ha establecido un símil a lo que es el proyecto para aplicaciones web a las aplicaciones móviles. Entonces también tienen del lado de las aplicaciones móviles una guía que permite establecer unos controles de seguridad enfocados en ese ambiente, en donde yo ya no tengo un servidor para conectarme, un navegador desde un equipo de usuario final como un computador de escritorio, una laptop, sino que lo realizo a través de el acceso por aplicaciones móviles, desde un teléfono móvil o lo que se conoce como un smartphone, una tablet y otros componentes móviles que hoy día se están utilizando y que tienen una serie de riesgos inherentes a ellos. Entonces el proyecto OWASP también tiene este componente de catalogación de vulnerabilidades, riesgos y por lo tanto formas de mitigarlo frente a la seguridad de aplicaciones móviles. Dentro de la anatomía de un ataque, las fases están distribuidas de esta forma. Un cibercriminal lo primero que hace es hacer un reconocimiento de su víctima, es decir, a quién voy a atacar, qué tipo de entidad voy a atacar, qué tipo de infraestructura tiene la entidad que voy a atacar y proceder entonces a reconocer esa infraestructura que va a ser mi objetivo dentro de ese ataque. Y es cuando realizo lo que se conoce la fase de escaneo. Ese escaneo es lo que me permite a mí identificar las características de una plataforma tecnológica para evidenciar las posibles puertas abiertas que voy a tener y por donde voy a tratar de ingresar. Entonces, cuando yo escaneo, yo lo que estoy viendo es en dónde puedo determinar que esa red, esa aplicación, esa plataforma es vulnerable e incluso desde el punto de vista de las personas, yo puedo escanear a las personas, puedo saber qué tanta información entrega una persona a través de teléfono, qué tanta información entrega por correo electrónico y ese escaneo que también puedo realizar a las personas, quienes venimos siendo también activos de información dentro de una red, me permite a mí luego pasar a la siguiente fase, que es la fase en donde yo trato de ganar el acceso, o lo que se conoce técnicamente como la fase de explotación. Y es que una vez me di cuenta en dónde era vulnerable la red de esta organización, en este caso puede ser el ministerio, trato de acceder a través de esa puerta abierta y luego mantenerme si es que he logrado conseguir mi objetivo de ingresar. Entonces el cibercriminal lo que hace es reconoce, escanea, explota o gana el acceso y se mantiene a través de ese acceso por un periodo de tiempo que le permita extraer información, borrar información o simplemente realizar el sabotaje que desea. Y por último, borrar el rastro. Ese borrar el rastro tiene que ver con lo que se conoce como técnicas antiforenses y es borrar cualquier huella que le permita a una investigación posterior identificar cuándo ingresó, desde dónde ingresó y cómo se movió dentro de la red. Esto es un proceso que no es muy fácil para los cibercriminales, sin embargo, aquellos que ya tienen un conocimiento avanzado suelen hacerlo
Y ahí es donde entra la labor de la computación forense, que vamos a abordar en la próxima sesión el día jueves, que es la última sesión del seminario, cuando hablemos de incidentes de evidencia digital y el cómputo forense como respuesta a esos incidentes de seguridad. Entonces, estas son las fases que realizaría un cibercriminal y son las mismas fases que realizaría un consultor o un profesional especializado en ciberseguridad cuando realiza una prueba de hacking ético. Ya cuando se realiza la prueba hacking ético, hay otras fases internas de la misma prueba, ya a nivel técnico, que son estas que vemos aquí en la pantalla, que están dentro de esa fase de escaneo, que veíamos acá, de escaneo y de ganar acceso. Se realizan estas que vemos acá, que son la identificación del objetivo, el descubrimiento y el perfilamiento de los equipos, un escaneo de los puertos. Los puertos son esas puerticas o esas ventanitas que quedan abiertas en una plataforma tecnológica dependiendo de la configuración que ésta tenga, y que de no estar bien configurados permitirían que yo me pueda entrar por ahí. Entonces hago esa identificación de puertos, hago la identificación de lo que se llaman los banners, o esa información que me dice a mí si ese computador o esa aplicación tiene sistema operativo X, está construido con la tecnología Y, el lenguaje de programación es tal, tiene X o Y componentes, porque eso es lo que me va a permitir entonces saber cómo está construida esa red, cómo está configurada esa plataforma, para que las vulnerabilidades existentes a esa plataforma, a ese sistema operativo, a ese lenguaje de programación o a ese componente, yo las pueda explotar a partir de lo que se denomina ese ataque controlado. Entonces, ese ataque controlado, que es la explotación, o lo que se denomina el explotar una vulnerabilidad, es ya el lanzamiento del ataque por parte del cibercriminal. Estas son algunas herramientas que utilizan tanto los profesionales en seguridad como los cibercriminales para realizar evaluaciones de lo que es una red de datos de una organización, una página web, una infraestructura tecnológica sobre la cual desea ganar acceso y ver qué tiene abierto. No con esto quiero decirles que pueden utilizarlas para ir a hackear ahora o a infiltrarse en un sitio de una organización o del mismo ministerio. Por el contrario, este tipo de herramientas, conocer que existen y que están disponibles, me permite a mí saber si las veo instaladas, si están siendo utilizadas, validar si quien las está utilizando tiene el derecho a usarlas, tiene la necesidad de usarlas, o puedo llegar a tener un escenario de riesgo de alguien que está tratando de escanear mi red, tanto internamente como externamente, para identificar puertas abiertas y luego infiltrarse. Entonces, hay varias, como Nmap, que es un proyecto para escaneo de puertos, Nessus Vulnerability Scanner, que es un escáner de vulnerabilidades para identificar falencias en la configuración de la red y sus componentes, sistemas operativos especializados en ciberseguridad como el Linux Kali, que es una distribución de Linux totalmente gratuita, abierta, que tiene más de 6.000 herramientas para hacer hacking ético o hacking no ético. Herramientas como Metasploit y como Yara, las reglas Yara, ya les voy a explicar de qué se trata. Metasploit es una herramienta también que me permite hacer explotación de vulnerabilidades. Entonces, lo que logré detectar con Nmap, con Nessus y con otras herramientas, y estoy seguro que voy a poder acceder a la red de la organización que quiero evaluar a través de un ataque controlado, lo puedo hacer desde esta herramienta. Entonces, estas son solo algunas, hay muchas. Esto es simplemente a manera de ilustración para que las personas, sobre todo que no son del área técnica, vean la posibilidad que existe de materializar un ataque cibernético. Muchas herramientas están simplemente al alcance de una búsqueda en internet, y esto contrasta con ese concepto que se tenía a principios de los años 90, cuando para realizar un ataque cibernético se requería un gran conocimiento, es decir, que la gráfica era directamente proporcional. Para realizar un ataque de gran magnitud necesitaba conocimiento de gran magnitud. Hoy día ha cambiado, y para hacer un ataque de gran magnitud lo único que necesito es acceso a internet y contar con las herramientas básicas necesarias para hacerlo, que son de total alcance para cualquier persona. Esto que tiene que ver con las reglas Yara, o que se llama herramienta reglas Yara, es que un grupo de profesionales de manera voluntaria ha recopilado todas las posibles
condiciones por las cuales se puede identificar un software malicioso, sobre todo ransomware, respecto a los que ya existen en la industria, que son muchísimos. Hay muchas variantes, o como se denomina técnicamente, muchas cepas. En ese proyecto Yara están todas esas características que yo puedo utilizar para hacer un escaneo a través de mi red y validar si en alguno de los componentes hay alguna de esas reglas incluidas. Si yo llego a detectar alguna de esas condiciones que me brindan las reglas Yara para determinar que en un computador, en un servidor, existe un archivo que tiene esas líneas o esas condiciones, como lo plantea ese repositorio denominado reglas Yara, puedo determinar que ahí hay un software malicioso que debo eliminar. Y esto me permite hacer una validación preventiva, porque podemos estar conviviendo con algunos riesgos asociados a software malicioso, como el ransomware, que no hemos percibido, que no se ha materializado, pero que a partir de este tipo de escaneos podríamos detectar. Entonces, esto es simplemente un ejemplo de las herramientas que podríamos encontrar y su funcionalidad dentro de ese escenario de pruebas de ciberseguridad. Entonces, volviendo al tema del modelo PHBA, la gestión de las vulnerabilidades dentro de la organización están dadas por ese mismo modelo de gestión. Entonces, yo lo primero que hago es identificar unos activos. Recuerdan que cuando hablábamos de la gestión de riesgo estaba esta parte de identificación de activos y también una fase que era la de valoración de activos, en donde yo determinaba si para mí era igual de importante el equipo que está en la portería de la recepción del ministerio o el servidor donde se almacena la información crítica, y por lo tanto le debería dar un valor y un peso a cada uno de ellos dentro de los procesos de la organización. Aquí ocurre lo mismo, y con base en ese proceso de identificación y valoración de activos es que yo defino a cuáles de ellos voy a realizarles el proceso de pruebas y evaluación a través de el hacking ético o las pruebas de ciberseguridad o el análisis de vulnerabilidad, como ustedes lo quieran determinar y con el alcance que le quieran determinar como entidad, pero que al final me va a mostrar a partir de esas pruebas situaciones de riesgo que puedo corregir. Y eso es lo que corrijo dentro de lo que se llama un plan de remediación, que es lo que me va a determinar a mí cuáles son esas actividades que voy a hacer para tratar esos riesgos de esas brechas de seguridad que he identificado en mi plataforma, para luego hacer un proceso de seguimiento que está involucrado dentro de la mejora continua y volver a hacer iteraciones de la misma forma. Entonces, fíjense que así como yo mantengo el sistema de gestión de seguridad de la información a partir del modelo PHBA, dentro del mismo la gestión técnica de vulnerabilidades, que es de lo que hemos hablado hasta este momento, me ayuda a determinar cuáles son esos activos en los que me voy a centrar, que pueden ser críticos para mi organización, que voy a evaluar desde el punto de vista técnico y que les voy a hacer seguimiento permanente para continuar con ese ciclo de gestión. Bien, como parte de la dinámica de las capacitaciones, vamos a hacer una pregunta en el chat para que la respondan y se puedan hacer acreedores a uno de los premios o souvenir que tenemos en el desarrollo del mismo. Entonces, voy a hacer aquí la pregunta en el chat y la primera persona que la responda adecuadamente va a ser el ganador de esta primera pregunta. Hay otra que voy a hacer al final, entonces para que estén pendientes. Denme unos segundos mientras la redacto. Con que me digan el nombre el nombre general es suficiente. Ahí
Ahí está la pregunta. ¿Cuál es el nombre del modelo o metodología que me permite identificar los tipos o vectores de ataques cibernéticos y por lo tanto la forma de actuar de un ciberdelincuente dentro de mi red? Rafael, ¿me confirmas si estoy en línea? Sí, estás en línea. Gracias, gracias. No. 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 Alba Rocío González, el modelo Mitre, del Mitre Attack. Atrás me escribieron Mitre ATT, no es válido. Miltre tampoco era, es el modelo Mitre, que me permite ver cuáles son esos vectores que puede utilizar un cibercriminal para moverse dentro de un ataque y poder identificarlo. Entonces, Alba Rocío González fue quien contestó acertadamente en primer lugar. Para registro, Rafael, muchas gracias. Alba, por favor, llenas la asistencia para después contactarnos con ustedes, por favor. Gracias. Bien, continuando entonces con el tema del día de hoy, el concepto de análisis y correlación de eventos es muy importante. Las plataformas tecnológicas, todas en la actualidad, generan un componente primordial para su operación y que le permiten tanto a administradores como a usuarios validar si ésta se está comportando de la manera adecuada o si tiene fallos o si puede estar generando algún tipo de riesgo, y es lo que se llaman las pistas de auditoría o los logs. De aquí parte un concepto que es el concepto de los CIEM o las plataformas de gestión de eventos de seguridad, en donde cualquier plataforma cuenta con los logs, con las pistas de auditoría que pueden ser analizadas, revisadas y correlacionadas para identificar qué puede estar ocurriendo dentro de una red y sus componentes. Entonces muchas entidades hoy día cuentan con este tipo de sistemas. De hecho, uno de los requerimientos de la resolución 500/2021 emitida por el MINTIC es implementar, si es necesario para la gestión de seguridad digital y ciberseguridad en la entidad, una plataforma CIEM y que sea coordinada o su monitoreo sea realizado por medio de un servicio de SOC o un Security Operations Center. Este tipo de servicios son provistos por terceros especializados o incluso la misma entidad podría llegar a tener su SOC interno con las plataformas tecnológicas necesarias para hacer esa administración y poder establecer ese control en la correlación de eventos que se necesita para monitorear las distintas plataformas. Ese monitoreo de eventos que se realiza a partir de una plataforma CIEM tienen unas fases, que son estas que vemos aquí presentadas, que son las fases de recolección, normalización, contextualización y correlación e incorporación. Es decir, yo primero lo que hago es recolectar los logs o los eventos generados por los distintos sistemas y plataformas, que es lo que se llaman fuentes de información dentro de mi red. Luego lo que hago es normalizarlos estableciendo un contexto para cada una de las plataformas, el tipo de evento que se ha generado, los agrupo, los leo, los almaceno, los valido en términos de que hayan sido eventos legítimos y que hayan sido eventos generados en el lapso de tiempo que yo debería evaluar para un evento o un incidente específico. Luego lo que hago es contextualizarlo, es decir, ya establecer una clasificación y una estructuración del tipo de eventos que se han generado con base en unos criterios también de cuál es el posible impacto de este tipo de eventos, cuál es el posible origen de estos eventos respecto al riesgo que busco identificar o el evento que se haya presentado, quién es el generador de estos eventos y asimismo establecer una trazabilidad del evento desde otros y hacia otros puntos que pueden estar relacionados con el mismo. Recuerden que un evento, por ejemplo, de acceso o de login en una plataforma tecnológica
puede verse registrado no solamente en la plataforma en donde me autentiqué, sino en el servidor central que administra el dominio, el sistema de control de amenazas que puede estar monitoreando todo lo que ocurre dentro de la red, el firewall, muchos otros componentes, y al final eso me puede servir para correlacionar qué es lo que ocurre con esa traza de información que se dio en un momento determinado, quién la generó, en qué componente se evidenció y cuál fue todo el curso realizado. Y aquí hay un concepto que es muy importante, demasiado importante, y es la sincronización de los relojes de los sistemas de la organización. Es decir, todos los sistemas horarios o la hora que está en la aplicación principal, la hora del servidor del directorio activo o del administrador del dominio, la hora del router, la hora del switch, debe estar sincronizada para que cuando yo tenga que hacer una correlación de los eventos en distintas plataformas, esta sea la misma y no haya lugar a interpretaciones, como lo vamos a ver en la próxima sesión cuando hablemos de evidencia digital. Entonces, el concepto de hora, de configuración de tiempo para la red de una organización debe hacerse de manera exacta en todos sus sistemas. Es muy importante. Yo no puedo tener un evento que por una plataforma se registró a las 7 a.m., pero en la siguiente plataforma que fue después, el acceso se registró a las 6:58 a.m. Yo no me puedo devolver en el tiempo ni avanzar en el tiempo de una manera no secuencial, porque eso puede dar lugar a que ese dato o esa correlación no se realice de la manera adecuada y se me pueden quedar algunos vectores o algunas aristas por contemplar dentro de una correlación de eventos natural. Y esto teniendo en cuenta que la última fase, que es la incorporación, es que yo ya he evaluado el evento totalmente y que voy entonces a soportar algún dictamen o a presentar ese evento para darle sentido a alguna situación que se presentó, y esto lo hago dentro de un informe en el que entrego todo lo que se hizo dentro de la correlación de eventos, lo que me reportaron a mí las plataformas que están relacionadas o correlacionadas en ese análisis que se hizo, y garantizando que ese proceso de tiempo está adecuadamente configurado para evitar suspicacias o fallos en el proceso de correlación. Este tipo de monitoreos o este tipo de esquemas de monitoreo de eventos hoy de seguridad a través de plataforma SIEM, lo que busca es que el monitoreo y la vigilancia de lo que ocurre en una red se realice en tiempo real y que permita enviar de manera centralizada la información relacionada con los logs o las pistas de auditoría que generan todos los sistemas, llámense aplicaciones, dispositivos, computadores, servidores, entre otros, para que yo pueda tomar decisiones, por ejemplo, de bloquear una red, aislar un equipo, hacer la desconexión de un sistema, bloquear un usuario o identificar posibles eventos en curso que puedan atentar contra la seguridad de la información que se procesa, se almacena o se transmite dentro de mi red. Entonces, el concepto de correlación de eventos a partir de plataforma SIEM está integrado hoy día dentro de la resolución 500 de manera mandatoria prácticamente, y si hoy tuviéramos que determinar para una entidad es o no es importante tener una herramienta SIEM o un modelo de correlación de eventos para operar, la respuesta es sí, es necesario, es prácticamente una necesidad, porque yo necesito monitorear en tiempo real qué ocurre en mi red para poder tomar las acciones de contención en caso de un escenario a tiempo y no esperar hasta que la amenaza se haya materializado y por lo tanto la afectación se haya dado para tomar las acciones necesarias. ¿Qué herramientas existen para este tipo de servicios o de actividades? Hay muchísimas, unas no diría yo mejores, sino con características adicionales a otras. Aquí en la pantalla podemos ver algunas de las características con las que cuentan todas estas plataformas, como análisis de logs, correlación automática, recaudo de pruebas para hacer procesos de pericia forense, cumplimiento normativo, monitoreo en tiempo real, e incluso ya algunas de ellas cuentan con unas condiciones basadas en inteligencia artificial o machine learning, que es lo que permite que en una red el tráfico sea aprendido por parte de una herramienta
y por lo tanto puede identificar cualquier situación anormal o que se salga de esos patrones habituales que tiene el tránsito de información dentro de una red. Esto es un tema que cada vez va a ser más demandante, cada vez la correlación de eventos va a tomar mayor fuerza dentro de la gestión de seguridad digital en una organización y por lo tanto el esquema que utilicemos para garantizar este monitoreo va a ser determinante. Bien, habiendo hablado de estos aspectos técnicos, vamos a hablar un poco acerca de la continuidad, de los conceptos de la continuidad del negocio, que también es un escenario de defensa proactivo que yo establezco en la organización frente a situaciones de riesgo que se pueden materializar y que podrían interrumpir la operación de mi entidad o de mi empresa o de cualquier tipo de organización sin importar al sector al cual pertenezca. Es eso que de alguna manera cuando hablábamos en la primera sesión de por qué muchas empresas se habían visto afectadas en la pandemia o al inicio de la pandemia por esta improvisación desmedida respecto al teletrabajo, a la apertura de conexiones remotas, etcétera, es porque muchos de los escenarios de continuidad del negocio no se abordaron de manera adecuada bajo las premisas de identificación del riesgo potencial o de los escenarios que podrían generar una interrupción o una alteración en mi operación normal. Tuvimos desafortunadamente un escenario asociado a pandemia, era un escenario que para muchas personas era prácticamente muy lejano, en algunos casos hasta imposible, pero se dio y se materializó. Y eso nos llevó a garantizar escenarios de continuidad en las operaciones. Entonces, cuando hablamos de continuidad de negocio, hablamos de desastres. Para el Business Continuity Institute, un desastre es definido como una interrupción de las operaciones que detiene la organización de proveer sus funciones críticas, causado por la ausencia de recursos críticos. Esto es muy importante. Cuando yo hablo de continuidad del negocio, debo referirme a aquellas funciones que son críticas para que mi organización siga funcionando o aquellos servicios críticos que yo como entidad debo seguir prestando y que están soportados en algunos recursos que también son determinados como críticos. Y volvemos. Cuando estamos trabajando en esa definición de activos, en esa valoración de activos dentro de la evaluación de riesgos, es en donde podemos llegar a identificar muchos de estos componentes denominados como críticos. Yo no puedo pensar que para hacer la continuidad de mi negocio debo tener una organización espejo exactamente y 100% idéntica a la que tengo hoy día. No, la continuidad del negocio se fundamenta sobre un enfoque asociado a las funciones y a los recursos críticos. Entonces, en continuidad de negocio yo me centro en esas condiciones de criticidad de los componentes de mi plataforma tecnológica y de mis procesos, componentes críticos. Entonces, ¿qué es una función crítica? Son las actividades de una empresa o de una organización que al ser interrumpidas durante un periodo de tiempo hacen que la empresa salga de su operación o que corre el riesgo de salir de operación. Y me perdonan que ahí el corte de las palabras en los párrafos está mal. No sé por qué el formato de la presentación me modificó eso, por el tamaño de la letra debe ser, pero ahí se puede leer claramente. Entonces, función crítica, se interrumpe, la empresa tiene el riesgo de salir de operación. Hay funciones que pueden verse interrumpidas y no necesariamente van a hacer que la compañía salga de operación. Y eso es lo que yo debo evaluar dentro de ese mapa de funciones críticas que voy a estructurar en pro de establecer planes de contingencia. Y los recursos críticos, que son los bienes con los que cuenta la empresa y que en caso de desaparecer o de dejar de responder o de verse indisponibles de manera súbita y no planeada, se vuelven un factor de riesgo de alto impacto de pérdida. ¿Para qué? Para la entidad. ¿Pérdida de qué? Pérdida de su reputación, pérdida del dinero porque deja de percibir recursos derivados de su operación, pérdidas por el impacto legal que le pueden generar las multas o las demandas en caso del servicio que presta y no pueda prestar en ese momento, esté cobijado por alguna norma que proteja al usuario del mismo, etc. Y entonces esos recursos críticos pueden ser el recurso humano, y aquí vemos claramente lo que ocurrió en pandemia, no teníamos recursos para operar porque nos tuvimos que aislar, pérdida
de las instalaciones físicas en caso de un escenario de desastre natural, por ejemplo, pérdida o caídas en las comunicaciones, suministros e incluso en la información. Ese recurso crítico que es la información con la que operamos puede llevarnos a escenarios en donde tengamos que establecer condiciones de continuidad en negocio con base en un plan bien estructurado debido a esas situaciones que se hayan presentado. Entonces, ¿qué puede ocasionar un desastre? Fenómenos naturales, ya lo tenemos claro. Colombia y en general todo el mundo puede ser susceptible a la generación de escenarios de riesgo como huracanes, terremotos, tornados, inundaciones, incendios, que podrían llegar a afectar la continuidad de la operación de cualquier organización. Y aquí no estamos hablando de ataques cibernéticos únicamente, sino de cualquier escenario, incluso desastres naturales o fenómenos naturales que pueden llegar a afectar la condición de operación de una organización. Fallan los suministros, por ejemplo, de electricidad, el suministro de agua, comunicaciones, servicios públicos, entre otros, pueden llegar a generar riesgos también. En Colombia tuvimos en el año 2007, algunos lo recuerdan, un apagón que afectó a más del 80% del territorio nacional. Ese día muchas organizaciones aguantaron hasta donde lograron con su operación, pero luego fue muy difícil porque las plantas eléctricas colmaron su capacidad, ya los dispositivos de redundancia eléctrica no fueron suficientes y en general se tuvo una caída muy alta. En el 2007 también se tuvo una falla en los cables submarinos, en donde tuvimos una interrupción altísima de los canales de telecomunicación. Podíamos tener el plan más premium de telecomunicaciones con el proveedor más premium, pero al afectarse las redes a partir de los cables submarinos que brindan la conectividad y que en ese momento no teníamos un soporte de transmisión satelital de datos tan fuerte como el que tenemos hoy día, también se vio afectado. ¿Y el satelital se puede afectar? Claro que sí, porque también están construidos sobre sistemas de información, sobre esquemas tecnológicos que pueden surtir unas fallas de esos equipos informáticos y que por eso ese tipo de fallas, más los desastres naturales, más las fallas en los suministros, están contemplados dentro de lo que tiene que ver con la determinación del ciberataque en contexto en escenarios como la resolución 500 del 2021 y documentos como el COMPES 3854 de seguridad digital. Y es porque no solamente los desastres naturales, no solamente la pandemia, no solamente escenarios de este tipo nos pueden afectar, sino también otros como por ejemplo el ransomware. Una organización atacada por ransomware puede salir de operación en un periodo de tiempo casi que inmediato si no cuenta con las medidas proactivas y preventivas para haber mitigado este riesgo. Entonces aquí viene nuevamente esa palabra mágica que se llama backups, y los backups son fundamentales. Por favor, parte de lo que quiero hacer con este seminario es dejarles a ustedes la conciencia de la responsabilidad de los backups, sobre todo a los dueños de proceso, de informar a tiempo y de hacer este estudio minucioso de cuál es esa información que podría generar un riesgo en caso de pérdida y que se generen por parte ya de las áreas de tecnología que apoyan la realización de los respaldos de información para que estos se realicen adecuadamente y que se realicen en el tiempo que se necesiten. Con eso, si es que nos vemos afectados por un ataque de este tipo o por una falla de este tipo, podemos levantarnos en el menor tiempo posible. Y adicional a eso, pues causas humanas, también ya lo hemos visto en Colombia, no somos ajenos a estas situaciones. Podemos tener escenarios de riesgo como protestas, sabotaje, terrorismo, pandemia, que ya lo vivimos, temas asociados a errores humanos. Aquí en la pantalla vemos cómo desafortunadamente hemos tenido escenarios de riesgo, incluso como bombas, artefactos explosivos. Hoy día, desafortunadamente, con el tema de las protestas también hemos visto afectada la seguridad y la continuidad de las operaciones de muchos negocios. Y de esto aprendió el mundo en ese desafortunado 11 de septiembre de 2001, cuando el mundo entero se dio cuenta que era vulnerable a cualquiera de estas amenazas que iban a interrumpir la operación o a devastar completamente entidades e incluso ciudades y países, como fue el ataque a las Torres Gemelas, en donde se marcó un hito en lo que se conocía hasta ese momento como la continuidad de los negocios. Era
lejano pensar para los expertos en ese momento, pensar que este tipo de escenarios podrían generar un riesgo, y nos dimos cuenta que no, que sí es posible, que sí se puede tener la operación de una o de muchas empresas y organizaciones en el mundo por ataques físicos, por ataques lógicos y por desastres naturales. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos trabajar en dos frentes. Uno, lo que se llaman planes de recuperación de desastres o DRP, en donde debemos establecer todos los conceptos, todos los requerimientos, todas las premisas y todo lo que vamos a necesitar para hacer una recuperación tecnológica. Es decir, nos vamos a centrar en dimensionar cuáles son esos componentes de tecnología que necesitamos para restablecer nuestra operación en un momento determinado frente a una interrupción por cualquiera de las causas que vimos anteriormente. Entonces, el DRP se concibe por tener un enfoque netamente tecnológico, es decir, aquí nos vamos únicamente a hablar de las bases de datos, las aplicaciones, los servidores, las estaciones de trabajo, los equipos, todo lo que es infraestructura tecnológica. Y eso es el primer paso para luego pasar a una estrategia mucho más completa, que es lo que se conoce como el plan de continuidad de negocio o el BCP, que son ya todas esas medidas preventivas y anticipadas, y así como está resaltado ahí, para evitar que cuando se presente algún evento que interrumpa el normal desempeño de las actividades, nosotros podamos seguir operando. Entonces acá ya combinamos la parte tecnológica con la parte de procesos, las personas, las partes interesadas, proveedores, clientes, etcétera, para garantizar que no solamente estoy recuperando la plataforma tecnológica, sino que también estoy estableciendo un plan para operar en contingencia. Cuando yo opero en contingencia, debo garantizar que considero lo que es mínimamente viable para que mi organización siga funcionando y los recursos mínimos que necesito para que esa operación se dé. Cuando hablo de recursos mínimos es lo que es necesario. Aquí yo no puedo pensar, ideal sería, y hay algunas organizaciones que cuentan con los recursos para hacerlo, tienen instalaciones y arquitecturas espejo. Y es que si hoy se apaga acá el edificio en donde realizamos nuestras actividades, hay otro edificio exactamente igual, hay otro centro de datos exactamente igual, tenemos backups de todas las personas para poder establecer una operación inmediata en la misma capacidad que la operación normal de producción. Pero eso es un escenario ideal, casi que inverosímil, porque hoy día cualquier organización establece un plan de continuidad bajo los aspectos básicos y mínimos que puedan proveer contingencia y continuidad en la operación, sin descuidar los controles de seguridad. Antes del 2012, los escenarios de continuidad del negocio, con que se garantizara la operatividad normal era suficiente. Hoy día hay que garantizar que esa operatividad, aún en escenarios de contingencia, cuenta con características de seguridad también en el escenario de contingencia. Lo que quiere decir que si yo en operación normal tengo que establecer una conexión a través de una VPN con múltiple factor de autenticación, tengo que tener unas plataformas de antivirus, un firewall, etc. En contingencia debería garantizar por lo menos una parte significativa de estos controles. No me puedo ir a contingencia sin controles de seguridad. La gestión de continuidad del negocio, según el DRI, el Disaster Recovery Institute, o el Instituto para la Continuidad del Negocio, dice que es un proceso de administración que identifica impactos potenciales que amenazan las organizaciones y provee un marco para la construcción de resiliencia, con la capacidad para una respuesta eficaz que salvaguarde los intereses de sus partes interesadas, su reputación, su marca y sus activos primordiales. Entonces, la continuidad del negocio nos lleva a volvernos resilientes. ¿Y por qué? Porque la resiliencia, y ahí está mal escrito y me disculpan, es resiliencia, es la capacidad de adaptarnos nuevamente a nuestro ciclo normal o a nuestro rumbo habitual, aún en condiciones adversas, y reponernos rápidamente de esa situación. Luego aquí hablamos de un concepto muy utilizado hoy día que es la ciberresiliencia, y nos da la capacidad como organizaciones e incluso como personas para superar circunstancias que nos pueden generar un traumatismo o que nos pueden generar una interrupción en nuestra operación, incluso en nuestra vida diaria.
Eso es continuidad del negocio. Es la capacidad de volvernos ciberresilientes y resilientes a cualquier escenario adverso que se presente respecto a la operación y el curso normal de nuestro día a día. Cuando yo establezco esquemas de resiliencia y de continuidad operativa y de continuidad del negocio, tengo que partir de establecer un ciclo también que va desde lo más interno hacia lo más externo, siempre estableciendo que el factor humano es condición fundamental para la operación, no solamente la infraestructura tecnológica. Entonces, partiendo de esto, debo partir de establecer un adecuado plan de emergencias, luego establecer un adecuado plan de recuperación tecnológica, lo que se considera un DRP, luego establecer un plan de continuidad de negocio que abarque todos los procesos de la organización, incluyendo aquellos no tecnológicos, administrando de manera adecuada esto por parte de la alta dirección y de las personas que toman decisiones, y más en escenarios de contingencia, es decir, establecer un proceso de gerencia de crisis muy importante, porque aquí tengo que salvaguardar también ese activo que es la reputación y el buen nombre. Luego, a partir de una buena gerencia de esas crisis que se pueden presentar, yo puedo establecer procesos de divulgación de lo que está ocurriendo, de comunicación a las partes interesadas y demostrarle al mundo que estoy en contingencia, pero que tengo todo coordinado, para garantizar que de esa manera tengo una estrategia de lo que se llama Business Continuity Management o administración de la continuidad de negocio total para la organización, con dos escenarios bien importantes que son el alcance que le voy a dar a esa estrategia y el tiempo que voy a tener para realizar esa implementación en el momento que tenga que hacerla. Entonces ahí entran dos conceptos que son a veces conceptos que vemos y no entendemos, los vemos así como en chino como está acá, y son el RPO y el RTO, que son realmente dos conceptos fundamentales, son conceptos básicos y que son realmente fáciles de entender, y conforme a ellos es que yo establezco la directriz inicial de lo que va a ser mi plan de continuidad del negocio. ¿Qué es el RPO? El RPO significa Recovery Point Objective, pues el punto de recuperación al cual yo voy a apuntarle a partir de la estrategia que voy a implementar, y es la tolerancia a pérdida de información, en este caso hablando de seguridad de la información que yo voy a tener, y es saber hasta qué información hacia atrás puedo yo soportar haber perdido para que mi operación no se vea afectada. Puedo trabajar con la información de hace una semana, de hace 15 días, de hace un mes, o como ocurre con algunas organizaciones que para poder mantener su operación tienen que garantizar que tienen respaldo de la información de máximo hace un minuto. No pueden perder más información. Pueden tener un RP únicamente de un minuto. Entonces fíjense que aquí el escenario cambia dependiendo del tipo de organización, de qué servicio proveemos, cuáles son las funciones de nuestro negocio, y por eso los mecanismos de respaldo y de backup ya no son solo un tema asociado a una práctica periódica por si pasa algo, sino que se me vuelven parte de mi estrategia de continuidad de la operación. Entonces, el RPO es la tolerancia a la pérdida de información que tengo yo y que debo garantizar que los controles establecidos para restaurar esa información están hechos en esa medida. El RPO determina, reitero, la pérdida máxima de datos que estoy dispuesto a soportar ante la caída de un sistema. Entonces aquí no nos olvidemos nuestro amigo el ransomware, que podría secuestrarnos toda la información o tener que perder toda la información por un evento de desastre natural o por una situación adversa generada por personas. El otro aspecto importante es el RTO, es el Recovery Time Objective, y expresa el tiempo mínimo que yo debo garantizar para restaurar mi operación y entrar a operar en contingencia después de una caída. Entonces, para algunas organizaciones el tiempo objetivo de recuperación puede ser: si hoy se cae mi operación, yo no tengo problema en operar mañana nuevamente, es decir, no puedo quedar todo el día sin operar y mañana restaurar mi operación, no va a haber ningún problema legal, no voy a tener demandas, no voy a incumplir regulaciones. Así, hay otras organizaciones cuyo RTO es: yo no puedo durar sin operación más de 10 minutos porque inmediatamente me voy a llenar de multas, de demandas, voy a afectar a una población, voy a afectar un proceso crítico dentro del país, entre otros. Entonces, fíjense que aquí hay organizaciones que han tenido fallos de este tipo y han tenido que levantar su operación en minutos u horas, y otras que han dicho: no, ¿sabe qué? Pasó esto, pero en 5 días vamos a estar otra vez en línea. Ahí les avisamos y sépanlo, comunidad o partes interesadas o quien sea,
recientemente le ocurrió al DANE. El DANE tuvo una caída, una falla en sus sistemas de información aún en proceso de investigación, pero en medios de comunicación salía el director general diciendo: el martes vamos a estar otra vez listos. ¿Qué ocurre entonces desde el momento que se da la falla hasta el martes? Está controlado todos los aspectos legales de posibles contrademandas, están controlados los procesos de operación que soportan el desarrollo de actividades para el ciudadano o para los clientes en el caso de entidades que prestan servicio a clientes. Uno de los ejemplos de mayor capacidad de ciberresiliencia en este país lo tiene el sector financiero, y eso lo han vivido muchas entidades que se caen sus sistemas y tienen que hacer la restauración en minutos. Cuando no ocurre, y así la gente esté hablando en Twitter, en redes sociales y diciendo una cosa y la otra, el regulador, en este caso la Superintendencia Financiera, a partir de todos estos controles, está ejerciendo esa presión y ese control sobre las multas y las sanciones que deberá pagar. Y asimismo, cualquier ente regulador respecto a la disponibilidad de la información de una entidad, en este caso para nosotros como ministerio, seguramente serán las entidades de control quienes puedan auditar el por qué nosotros no restablecimos el servicio una vez presentado el evento de riesgo en máximo tanto tiempo. Entonces, cuando tenemos un plan de continuidad de negocio, el RPO y el RTO son dos aspectos fundamentales: en cuánto tiempo me voy a recuperar y cuál es mi tolerancia a la pérdida de información. Y esto se deriva de un proceso de evaluación de riesgos que tiene consigo una evaluación del impacto al negocio, que es lo que se conoce como un BIA, un Business Impact Analysis, o un análisis de impacto al negocio, que es lo que me permite a mí determinar si se materializan ciertos escenarios de riesgo conforme a lo que mi operación significa para mis clientes, mis usuarios y mis partes interesadas, cuál es esa afectación o ese impacto que se va a tener desde el punto de vista financiero, reputacional, operativo y legal, entre otros. Este proceso me permite identificar esos escenarios de impacto, de materialización de ese impacto, y por lo tanto, de acuerdo con esas consecuencias que podría tener, me brinda la posibilidad de establecer las estrategias de recuperación que satisfagan ese escenario de riesgo que estoy teniendo y que estoy evidenciando. Entonces es acá en donde yo, a partir del BIA, voy a determinar cuál es mi tiempo de objetivo de recuperación, mi tolerancia o punto objetivo de pérdida de información, el RPO, y cuáles son los recursos que debo tener para garantizar que mi estrategia de continuidad es lo suficientemente robusta para soportar la operación de mi negocio en un escenario de contingencia. El BIA, entonces, junto con el análisis de riesgos en los procesos de continuidad, se convierten en esa columna vertebral que también es parte fundamental del desarrollo de la operación de la compañía cuando tiene que verse volcada a operar en escenarios de contingencia. La administración de la estrategia de BCM, ya lo habíamos hablado, parte de ese análisis de riesgos, de esa evaluación de impacto al negocio, del establecimiento de esa estrategia de recuperación, de que esto esté documentado en un plan de continuidad como debe ser, y que ese diseño de ese plan de continuidad del negocio sea revisado permanentemente y se ejecuten pruebas para validar su funcionamiento. Y no nos pase como esas organizaciones que al inicio de la pandemia dijeron: pues teníamos un plan, pero no funcionó. Aquí puede que tengamos pandemia, mañana podemos tener una falla en suministro eléctrico, podemos tener una caída de las redes de datos a nivel nacional, podemos tener afectación por ataques por ransomware, y dependiendo de la estrategia de continuidad que tengamos para nuestra operación, vamos a poder saber cómo responder ante las mismas. Con eso terminamos entonces el día de hoy, lo que teníamos para este módulo del seminario. El jueves vamos a continuar, sin embargo, entonces voy a hacer una pregunta acá en el chat para el segundo ganador del premio por participación en el seminario del día de hoy. Entonces denme por favor un minuto, redacto la pregunta respecto a lo que vimos ahora en la segunda parte del módulo. Arthur, Ingrid tiene levantada la mano. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Ingeniero, una preguntita. Al principio decías que la actualización de las aplicaciones pues es muy importante hacerla. Entonces, a veces yo pensaba, no voy a hacer la actualización, por ejemplo, del celular porque uno no sabe pues que si está bien o está mal. Según lo que dices, hay que hacerla. Pero la pregunta es, ¿una actualización puede ser como hackeada, como
pues sí, hackeada, digamos, yo le puedo dar actualización al teléfono, pero puede provenir de un hacker. Ingrid, muchas gracias por la pregunta y tienes toda la razón. Hay actualizaciones de los sistemas que se disfrazan como actualizaciones legítimas, pero son actualizaciones falsas, que buscan que yo instale un componente de software del cual no tengo certeza de su procedencia, y una vez instalado, pues realizará todas las acciones dañinas en mi equipo y en mi información, sea un computador o sea un dispositivo móvil. En este caso, cuando los sistemas de información de nuestro sistema operativo, por ejemplo en los móviles, nos dice que hay una actualización disponible y que debemos hacerla, es importante consultar en la página del fabricante o del sistema operativo de ese teléfono si hay una actualización correspondiente al código tal que me está enviando y si está ya disponible para descarga. Y siempre validar que las actualizaciones que yo voy a instalar estén soportadas desde la tienda oficial y estén marcadas como actualizaciones confiables para instalar en mi teléfono o en mi dispositivo móvil. Entonces siempre es mejor, antes de instalar, verificar si efectivamente hay una actualización generada. Eso lo podemos hacer copiando el código de la actualización y del fabricante, buscándolo en internet, y seguramente va a estar la información oficial respecto a que se ha liberado una nueva actualización, y cuando le demos actualizar en nuestro dispositivo móvil, él nos debe llevar a la tienda oficial de la aplicación para garantizar que se está haciendo desde la fuente legítima. Entonces sí es importante validarlo, y desafortunadamente es una de las formas en las que encubren más este tipo de instalación de software malicioso. Bueno, muchas gracias, y te agradezco también el lenguaje entendible para todo el mundo. Muchas gracias. A ti, Ingrid, muchas gracias. Entonces ya voy a escribir aquí la pregunta. El sistema de correlación de eventos o plataforma que permite administrar los eventos generados por las plataformas tecnológicas de una red se llama. Rodrigo Rodríguez respondió oportunamente y de manera acertada. Es una plataforma SIEM, correcto. Bien, de mi parte solo me resta agradecerles a todos por acompañar esta capacitación el día de hoy, y pues nos vemos entonces el próximo jueves nuevamente para la parte final del seminario. Muchísimas gracias a todos.